Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Les saluda María del Carmen Tejada, la tutora a cargo justamente del módulo 1 en el cual nos encontramos, que corresponde a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Nos encontramos, como ustedes recordarán, en nuestra unidad didáctica número 2, gestión institucional de los consejos de recursos hídricos de Cuenca orientado al desarrollo sostenible. Para recordar, como ustedes saben, tuvimos en nuestra sesión pasada, nuestra sesión número 3, abordando este tema justamente, digamos, de manera inicial nos introdujimos un poco en cómo es que se viene trabajando a nivel mundial en estos procesos de gestión integral del recurso hídrico, cómo es que esta propuesta para el uso sostenible del recurso hídrico está incorporada como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo es que se viene haciendo seguimiento a nivel mundial del avance en relación a estos procesos. Para el caso de Perú, se les refirió ahí información que ustedes podían consultar para mirar un poco cómo es que vamos en los indicadores a los cuales se hace seguimiento para ver el avance de la gestión integral del recurso hídrico. Miramos también, junto con ustedes, aquellas responsabilidades, ¿no es cierto?, roles que tiene el Consejo de Recursos Hídricos en relación al desarrollo sostenible, y además hicimos un ejercicio en los trabajos de grupo donde pudimos aproximarnos a esta herramienta. Seguramente ustedes, en la medida que han podido revisar este recurso que hemos alcanzado en nuestra plataforma, han podido revisar este caso en el cual se aplica este índice de desarrollo sostenible en cuencas, que trabajamos nosotros más desde el lado de la gobernanza, diríamos, identificando los actores involucrados en aquellos indicadores vinculados a este índice, ¿no? Habíamos trabajado estos indicadores referidos a cantidad, calidad del agua, al tema de medio ambiente, al tema de políticas públicas con el tema de financiamiento, al tema de desarrollo, el índice el tema vinculado al desarrollo social, ¿no es cierto? Entonces, interesante porque ustedes mismos pudieron identificar los distintos actores que están, digamos, que tienen un rol importante o que tienen una relevancia importante en relación a ese indicador, ¿no? Y identificaron aquí los actores, pero también identificaron los instrumentos que inciden sobre ese indicador. Y además, evaluaron un poco cómo es que desde la gestión integral del recurso hídrico podría facilitarse la articulación entre estos actores. Lo interesante del ejercicio, además de haber hecho esta aproximación a una suerte de mapeo de actores e instrumentos, es que aquí podemos identificar, además de los actores con los cuales ustedes como Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tendrían que interactuar, establecer sinergias para avanzar de manera sostenible en cada uno de esos indicadores, también pudieron identificar, como decíamos, los instrumentos. Y eso es importante. Y de cierto modo vamos como estableciendo el nexo con lo que será nuestra siguiente unidad. Y es importante porque justamente podemos identificar con qué instrumentos entonces nuestro plan de gestión integral de recurso hídrico debe articularse, ¿sí? Debe tener correspondencia. Es decir, que si yo preveo en mi plan de gestión de recursos hídricos que debo implementar determinadas acciones para mejorar las condiciones, los parámetros de calidad en mi cuenca, pues entonces tengo que mirar estos actores con los cuales tengo que establecer sinergia, pero además estos instrumentos, ¿no es cierto?, que inciden también sobre este indicador. Entonces creo que la herramienta en esos términos también resulta bastante útil. Ok. Decía que
entonces tenemos estos recursos, no obstante, sí quisiera compartir un poco con ustedes mi preocupación en dos sentidos, ¿no? Primero que lamentablemente no hemos encontrado una participación activa de parte de ustedes en estos recursos y como les hemos precisado, esta información es sumamente importante para que nosotros podamos eh, tratar de acercar los contenidos de nuestras sesiones a esas necesidades, a esas particularidades de vuestra cuenca, en tanto y en cuanto ustedes las puedan compartir. Y en realidad, incluso, ¿no?, a necesidades que se encuentran vigentes, que justamente desde el curso podemos orientar, acompañar o de cierto modo aclarar dudas, inquietudes que vengan surgiendo en relación con los temas y lo que ustedes vienen trabajando o realizando en la cuenca Tumbes, ¿no? En ese sentido, desde el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? En ese sentido, eh, en realidad es importante que ustedes puedan darse unos minutos. Si ustedes han visto, los recursos son bien puntuales. Hay la información que tienen que llenar, quienes lo han hecho tienen ahí la referencia, pero son recursos muy puntuales donde ustedes tienen el espacio para poder, como digo, compartir las dudas, inquietudes, pero además para atender estos ejercicios que nosotros hemos diseñado justamente con la intención, con el propósito de acercar, como hemos precisado, los contenidos del curso a vuestras necesidades particulares. De la misma manera, como habíamos precisado también en esta sesión, uno de los ejercicios para después de nuestra sesión anterior era responder una encuesta que justamente iba a servir para que podamos tener elementos más puntuales, más específicos de la cuenca Tumbes para poder analizarlos de manera conjunta con ustedes el día de hoy. Lamentablemente, nadie ha respondido a esta encuesta, con lo cual no tenemos la información para poder compartir con ustedes lo necesario para esta sección de nuestra presentación. Entonces, los invitamos a todos y todas a que puedan atender, como les precisaba, estos recursos y en lo posible yo voy a pedirle a Pamela que podamos dejar abierto este recurso el día de hoy, nada más, para que ustedes puedan, por favor, responder esta encuesta cuando terminemos la sesión y como resultado de ello, yo tomaré en cuenta en nuestra siguiente sesión la necesidad de compartir esa información para que ustedes puedan identificar y conocer justamente cuáles son las percepciones en términos generales en relación a la situación, a las condiciones en las que se encuentra el Consejo de Recursos Hídricos, y creo que va a servir de ayuda un poco para orientar a distintos esfuerzos que desde el Consejo de Recursos Hídricos se pueden implementar para seguir contribuyendo a su fortalecimiento. Entonces, los invitamos, como les digo, a todos y todas a poder desarrollar estas actividades. Cabe precisar que además de que, como les he explicado, estos son insumos para el desarrollo de las sesiones, también es un elemento a considerar para la evaluación de su participación en el curso. Entonces, con estos dos propósitos les pedimos, por favor, fortalecer ese compromiso en relación a su participación en el desarrollo del curso, de modo tal que, en efecto, podamos contribuir y colaborar a cumplir con los objetivos que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes. Entonces, con relación a lo que, digamos, a los comentarios que hemos recibido, pocos, en el caso de la encuesta, sí, lamentablemente nadie ha respondido a la encuesta. Y digo lamentablemente porque esto no está ocurriendo en ninguna de las otras cuencas. Afortunadamente tenemos una participación bastante activa. Entonces sí nos preocupa un poco, digamos, aquella situación particular que podríamos estar encontrando aquí, ¿no? Bien, entonces en relación a esta sección a la que hacía mención de queremos saber qué piensas, básicamente, algunos de ustedes quienes han tenido la posibilidad de ingresar a esta sección han compartido esta
hay una reflexión en torno a cómo es que en efecto a nivel nacional se viene avanzando, ¿no es cierto?, en la constitución de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, y cómo es que desde este avance, entonces, por ejemplo, con los 6 consejos de recursos hídricos de Cuenca, que ya incluso en este momento están en un proceso de actualización de su instrumento, pero que a la vez vienen impulsándose otras iniciativas en la cuenca del Atlántico, y que justamente aquel proceso que ustedes han desarrollado en todo este tiempo de constitución sirven como lecciones aprendidas para estos nuevos consejos de recursos hídricos de Cuenca. Entonces, ¿cómo es que se ve, digamos, avances en ese sentido, como hemos dicho, con todos los desafíos que ello implica? Pero a la vez también hemos visto junto con ustedes, o más bien ustedes llaman la atención en relación a estos grandes desafíos que hay por, digamos, por el aporte, por lo que implica, ¿no es cierto?, este rol que tiene Consejo de Recursos Hídricos para apoyar los procesos de desarrollo sostenible, fundamentalmente desde la generación de consensos para el manejo del recurso hídrico. Y entonces se advierte, en efecto, la relevancia del rol del Consejo de Recursos Hídricos en esta tarea. Por otro lado, también se llama la atención, ¿no es cierto?, sobre aquellos elementos en particular referidos al ejercicio para introducirnos en esta sesión número 4. Eh, en este, perdón, nos dice Daisy, en relación a la encuesta, ya se respondió el fin de semana, pero no tenemos ninguna información de los datos de la encuesta. Doctora, buenas tardes. Sí, Buenas justamente tardes, eso Daisy. me parece un poco raro porque yo lo respondí el fin de semana y justo en la mañana que nos Ya. llegó un mensaje por parte de la coordinadora de Tumbes, nuevamente bueno, mi persona ingresó y me parece raro que no se esté guardando la información. No sé si ha pasado solamente conmigo o está pasando con el resto de compañeros, porque como somos más de 20 los que estamos participando de este grupo, es bien raro que ninguno haya respondido, ¿no? No sé, yo como le comento, el fin de semana fue la primera respuesta porque son preguntas en relación a la actividad que viene desarrollando el Consejo de Recursos Hídricos, y en la mañana nuevamente se ha respondido. Entonces no sé si es que no está recibiendo la información que yo estoy enviando, o no sé si pasa solo conmigo, cómo puedo Sí, solucionarlo ello. sí. No, Tomo una en realidad foto. acá, Buenas tardes con todos, disculpen. Lo mismo me ha pasado a mí, Juliana Laván. Yo también ya he Juliana, ¿qué llenado, tal? sí, yo también llené la encuesta y hoy día también me comunicó la coordinadora que nadie había llenado. Entonces, he vuelto a Ah, ingresar de nuevo a hacerla y no sé si se habrá quedado ya registrada. Pero me ha pasado lo mismo que la colega Daisy Guerrero, ¿no? Que yo ya ok, la había llenado. vamos a hacer una cosa. Voy a volver a revisarla porque he ingresado 2 veces el día de hoy para verificar y no se encuentra. Probablemente tenemos un problema con el link. Hola, Sí, Elber. sí, sí, buenas tardes. ¿Qué A tal, mí Elber? me sucede lo mismo, yo también el lunes he hecho mi encuesta y hoy también, y raro que es, ya no es problema de nosotros, creo que es problema Del del Jambo. aula, no sé, o Del, del del, Jambo, que está, sí. de la parte que Vamos a estamos ver, aquí. porque sí, vamos a ver, entonces vamos a revisar nuevamente el link. Probablemente es un tema con el link, entonces. Gracias a todos y todas por estas precisiones. Vamos a revisarlo. Lo que voy a tratar es de verificarlo mientras vamos haciendo los ejercicios, de modo tal que si es posible, si logramos recuperarlo, lo compartimos hoy mismo. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces les decía que en relación al ejercicio para introducirnos en la sesión del día de hoy, tenemos esta pregunta, ¿no es cierto?, de cómo podemos hacer para articular las decisiones que toma el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no es cierto?, y con el plan de gestión de recursos hídricos, con las políticas de desarrollo nacionales, pero también con los intereses y necesidades locales, ¿no? Y en relación a ello, sí, justamente parte de lo que se comparte tiene que ver con cómo es que, por lo menos en lo que ustedes ponen énfasis es
esta necesidad, ¿no es cierto?, de articular principalmente el plan de gestión de recursos hídricos con los planes de desarrollo local, pero podríamos decir también con los planes de desarrollo regional. Y habíamos hecho mención al inicio de la sesión que como parte del ejercicio que realizamos en nuestra sesión pasada, habíamos hecho la identificación de un conjunto de instrumentos, entonces podemos pensar también en la necesidad de articular justamente todo todos estos instrumentos a nuestro instrumento, digamos, orientador, conductor, ¿no es cierto?, de todas las intervenciones que necesitamos realizar en nuestra cuenca, ¿no?, nuestra cuenca Tumbes. Bien, entonces, como les digo, es importante que nosotros podamos igual continuar desarrollando los ejercicios para que sobre esto podamos seguir profundizando. No sé si en relación a estos temas vinculados a este rol que tiene el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca en el desarrollo sostenible, a este tema de la articulación, de cómo lograr esta articulación entre el plan de gestión de recursos hídricos, entre las decisiones del Consejo de Recursos Hídricos y estas políticas de desarrollo nacional y de los intereses locales, ustedes tengan algún aporte, algún comentario, alguna reflexión, pensando en las particularidades que tenemos en el caso de la cuenca Tumbes. Elber, ¿quieres tomar la palabra? Doris, sí, te damos la palabra, Doris. Gracias, muy buenas tardes, docente, muy buenas tardes, compañeros, participantes. Tengo una preocupación, le digo porque, bueno, yo trabajo en una entidad donde evaluamos proyectos de inversión en saneamiento con miras a futuros financiamientos. Y una de las dificultades en la gestión de esos proyectos de inversión es que las municipalidades no lo tienen dentro de sus planes de desarrollo concertado, o sea, no tienen esos proyectos, no están incluidos dentro de sus planes de desarrollo concertado. El año pasado se emitió unas directivas para cumplimiento, además de los planes estratégicos de desarrollo, y más aterrizable aún en sus planes, que muestren sus planes operativos institucionales. Y resulta que las municipalidades no lo tienen o no los tienen actualizados, ¿sí? Ese plan, usted sabe, ha dado directivas específicas, ya cuenta con sistemas informáticos para poder registrar estos. ¿Y por qué traigo a colación eso? No sé qué está pasando con el gobierno regional, ¿ya? Pero es preocupante el hecho de que sobre qué vamos a partir con el plan de gestión de los recursos hídricos, asociado o alimentado por un plan desfasado, por un plan que no está alineado a las verdaderas expectativas del cierre de brechas, o sobre qué. Entonces, tengo mi propia percepción del plan de gestión de los recursos hídricos, pero quiero empezar por allí, ¿no? De saber si efectivamente contamos dentro de las instituciones, de los diferentes niveles, regional y local, si contamos con esos instrumentos de gestión que permitan hacer más aterrizado el plan de gestión. Otra demostración, el plan regional de saneamiento, que ya lo aprobó el año pasado el gobierno regional. Si hay aquí entidades del gobierno local y regional, ¿saben en qué consiste ese plan de regional? ¿Qué listado, por lo menos, de obras o de proyectos cuenta? Entonces, si hay ese desfase, tampoco vamos a mejorar mucho en el plan de gestión de recursos hídricos. Gracias. Muchísimas gracias, Doris. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? ¿Qué tal? Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo quería agregar un poco más lo que dice la compañera. Los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas
de las cuencas, digo, porque siempre tiene ese problema que no están alineados con los planes de gestión regional y locales. Entonces, al momento de la ejecución, o al momento de realizar ¿cómo se llama? La elaboración del plan de gestión de recursos hídricos, no participan estas instituciones, principalmente el gobierno regional, a pesar que presiden el Consejo de Recursos Hídricos, y no se llevan a integrar estos planes, estos proyectos, con el plan de gestión de recursos hídricos. Otro de los problemas que existe es de que el Consejo de Recursos Hídricos está conformado por todas las instituciones, y a veces los miembros del Consejo de Recursos Hídricos a veces no tienen ni conocimiento del plan de gestión. Entonces, ahí nos está faltando un poco de ser más le puedo decir más, poner en mayor conocimiento a los miembros del Consejo de Recursos Hídricos, que son representantes conforme de las municipalidades. Hay un miembro del Consejo de Recursos Hídricos, y este miembro casi nunca se reúne con sus representantes, que son las municipalidades, para ver cómo se puede gestionar y ejecutar este plan de gestión de recursos hídricos. Entonces, ahí tenemos un bastante alejamiento. Yo pienso que tenemos que trabajarlo, y tenemos que insistir más en la parte de socialización de este plan, y que en niveles de las autoridades que son decisorias para esta ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que el Consejo todavía tiene un trabajo bastante grande. Tenemos como trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua de hacer este trabajo e invertir más en lo que es la socialización de este plan, y conseguir que los representantes de las diferentes instituciones, tanto el gobierno regional como municipalidades principalmente, y otras instituciones, se involucren en el plan de gestión de los recursos hídricos. Ahí tenemos una brecha bastante larga, bastante amplia, que no estamos involucrados. Yo siempre he visto y los miembros del mismo Consejo de Recursos Hídricos no ayudan a esto, ¿cómo se llama?, a conversar con sus representantes para que en el plan de gestión de recursos hídricos existen ciertos proyectos que se le debe dar prioridad para su ejecución. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que trabajar bastante todavía. Tenemos que invertir, como digo, en lo que es en este aspecto de la socialización del plan. Tenemos bastantes, yo no sé, no he visto la evaluación, cómo hemos salido en el plan que acaba de culminar, pero no sé. El otro problema que veo, que simplemente a veces, como Consejo de Recursos Hídricos, como Secretaría Técnica, ¿cómo se llama?, sacamos la información, pero no tenemos una real información que cómo influyó en el mejoramiento de la calidad, o de cierre de brechas, o de los recursos hídricos, con la ejecución de esos proyectos. No se evalúan la ejecución de esos proyectos. O sea, simplemente lo que se hace es, ¿cumplió o no cumplió? Nada más. Si invirtió, dice, se cumplió el plan, pero no se ve en el fondo si eso dio resultado, para que, si el problema era mejorar la calidad del agua, si se mejoró, o mejorar ¿cómo se llama?, la distribución del agua, si es para uso poblacional, si eso ha mejorado o no ha mejorado la calidad. Entonces, ese aspecto nos falta evaluar todavía. Yo creo que por la experiencia que uno tiene, más o menos eso es lo que yo quería aportar en que se tome en cuenta, para que este nuevo plan que se está elaborando sea un poco, las autoridades tengan mayor responsabilidad y estén más convencidas de este plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca. Eso quería aportar. Excelente, excelente, Ramón. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Doris ha vuelto a levantar la mano. ¿Quería comentar algo, Doris? Sí,
si bien es cierto, las municipalidades, más los gobiernos locales, ¿no? De repente también por falta de recursos, un plan estratégico es todo un trabajo y que se requiere inversión, algunos lo hacen a través de consultorías, pero tampoco no podemos quitarle también las responsabilidades a los gestores del plan de gestión de los recursos hídricos. Tengo en mi mano el documento físico del plan, del primer plan, en el cual muchos de los que estamos ahora aquí en esta capacitación también estuvimos presentes y muy efusiva la participación mientras se contaba con el apoyo financiero para desarrollar todo esto. Pero el tema está en que los gestores del plan, o los que tienen la labor directriz, han encontrado la estrategia adecuada para involucrar a los otros actores, o es que ha venido trabajando en una especie de acopio de la información. O sea, voy, veo la municipalidad, qué tiene dentro de lo que es recursos hídricos, y eso lo jalo a una matriz en la cual dice se va a ejecutar tal A, B, C cosas con tal financiamiento. O sea, también ¿cómo se llama? El plan de gestión adolecido de una, si bien es cierto que lo integramos todos, hay unos gestores principales. Entonces, quizás ahí también ha faltado la estrategia adecuada, más dinámica, más participativa, de involucrarnos a todos para decir, bueno, todos estamos construyéndolo, no estamos aquí solamente acopiando información de lo que hace el A, B o C para yo consolidarlo como parte del plan, no es así, creo yo. Entonces, ahí también hay que ver cuáles han sido nuestros errores, ¿no? Gracias. Excelente, Doris, excelente. Muchísimas gracias por tus aportes. Tulio quería también tomar la palabra. Tulio, está con el micrófono apagado. No, no le escuchamos a Tulio. ¿Alguien más que quisiera hacer algún otro comentario? No, bien, en tanto Tulio puede recuperar el micro para poder tomar la palabra, quisiera de cierto modo hacer una reflexión en torno a los comentarios que ustedes nos han compartido. Por un lado, en efecto, creo que es necesario, importante, que los procesos de planificación garanticen esa articulación con estos otros instrumentos que van a permitir la implementación de nuestro plan de gestión de recursos hídricos. Uno de los temas en los cuales ustedes han puesto énfasis en relación a los desafíos que hay para la implementación del plan de gestión de recursos hídricos justamente tiene que ver con el financiamiento, ¿sí? Y la única manera en la que vamos a lograr que el plan de gestión de recursos hídricos cuente con financiamiento es en la medida que logremos que este instrumento se encuentre articulado con otros instrumentos que disponen de financiamiento para la implementación de nuestras intervenciones. Y eso quiere decir entonces que debemos conocer esos otros instrumentos. Debemos saber qué es lo que se ha priorizado, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros, como habíamos dicho, como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en tanto promovemos este proceso de formulación de este instrumento, debemos verificar que se haga esta revisión de estos instrumentos como son el Plan de Desarrollo Regional Concertado, para ver cuáles son las prioridades que se han establecido en ese instrumento y cómo contribuye nuestro plan, no solamente en alineación o en correspondencia con el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, sino también en correspondencia con este Plan de Desarrollo Regional Concertado que va a recibir o a través del cual se van a asignar recursos en línea, seguramente en función a esa articulación que nosotros logremos identificar, con aquellas iniciativas que nosotros hayamos identificado en nuestro plan de gestión de recursos hídricos. Pero eso solamente lo vamos a saber y lo vamos a poder hacer en tanto y en cuanto conozcamos esos otros instrumentos. Es una necesidad
importante, y les había comentado cómo es que ustedes mismos han identificado cuáles son esos otros instrumentos a los cuales también podrían articularse desde el plan de gestión de recursos hídricos para avanzar en estos otros temas también, ya con, digamos, a través de otros instrumentos más específicos que permiten atender problemáticas de manera más específica. En efecto, uno de los grandes necesidades de mejora de los instrumentos de gestión reconocidos por quienes han estudiado además mucho en relación a estos instrumentos de los planes de gestión de recursos hídricos, pues se conocen distintas experiencias, pero una de las constantes que se encuentra como necesidades de mejora en estos instrumentos de gestión tiene que ver justamente con la generalidad con la que se definen las intervenciones. Y esa generalidad dificulta la posibilidad de poder implementar esas intervenciones en tanto no hay claridad sobre aquello que realmente se requiere implementar, desarrollar. Entonces, uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es justamente también verificar qué tan claros, qué tan precisos somos con relación a las intervenciones que necesitamos desarrollar. Y estas van a ser precisas también, creería que en este proceso de articulación, en tanto ustedes conozcan esos otros instrumentos, van a contribuir también a lograr esa, digamos, precisión que se requieren desde los instrumentos de gestión, desde el plan de gestión de recursos hídricos. Otro elemento sobre el cual se ha llamado la atención es esta necesidad de promover el involucramiento de estos actores que ustedes mismos también a partir del ejercicio que realizamos la semana pasada han podido identificar como importantes. Han llamado la atención de manera particular ahora en relación al rol del gobierno regional. Pero entonces, ¿qué puede hacer el Consejo de Recursos Hídricos? Su rol es justamente su rol de coordinador, de promotor, de hacer incidencia, y entonces es por ahí por donde debe implementar las acciones necesarias. Es decir, como tal, habíamos dicho que tanto el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca está reconocido de manera formal como un espacio que integra, que articula diferentes organizaciones, tiene todo el respaldo institucional. Cuando digo institucional me refiero al marco normativo, a las instituciones que reconocen a esta organización como una organización formalmente constituida. Entonces, en la medida que tiene todo este respaldo, pues tiene la posibilidad de interactuar, pero su respaldo será mucho mayor, su fortalecimiento será mucho mayor, su legitimidad será mucho mayor, en tanto los actores que forman parte de ese Consejo de Recursos Hídricos lo reconozcan como un espacio que realmente permite recoger mis necesidades o las necesidades de todos los actores o usuarios del agua en la cuenca Tumbes. En la medida que ese gran desafío es una tarea en realidad bastante, que demanda bastante esfuerzo, ¿sí? No decimos que es una tarea sencilla, implica todo un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana, requiere recursos, requiere capacidades, ¿sí? Requiere instrumentos, ¿sí? Pero es algo que tenemos que tener claro que necesitamos para fortalecer nuestro Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y si bien los recursos son una necesidad, creería que es importante que con la capacidad que se tiene ahora, poco a poco vayan consiguiendo ese fortalecimiento, esa legitimación del espacio como tal. Y entonces, debe el Consejo de Recursos Hídricos hacer incidencia con las distintas autoridades para lograr su involucramiento, su conocimiento, la interiorización de este instrumento del plan como un instrumento que requiere ser implementado para garantizar, como hemos conversado en varias oportunidades, el desarrollo sostenible de la región. No es posible pensar en el desarrollo de una región cualquiera, en cualquier parte del mundo, si no hay una sostenibilidad en relación al recurso hídrico, porque
es un recurso, como hemos dicho, transversal a las distintas dimensiones del desarrollo. Entonces, si nosotros logramos que se valore, como está precisado justamente en los principios de la Ley de Recursos Hídricos, que se valore este recurso en todas sus dimensiones en función a las prioridades, intereses que se hayan definido desde la región, pues lograremos un avance en ese sentido. Que las estrategias tienen que ser distintas para cada uno de los actores, tienen que ser distintas, ¿sí? No podemos aplicar la misma estrategia de trabajo con autoridades, ¿no es cierto?, con tomadores de decisión, con organizaciones de base, con la población en general. Son distintas estrategias de trabajo. Sabemos que los tomadores de decisión, por lo general, tienen tiempo muy puntual, necesitan reuniones sumamente ejecutivas, con un resumen de aquello que se requiere, por qué se requiere, para cuándo se requiere y cómo pueden contribuir. Son cosas como muy puntuales. Pero ustedes creería que tienen la capacidad de hacerlo. Y es importante hacer seguimiento, en efecto, como se ha precisado también. Hay que hacer el seguimiento a esos compromisos que se van asumiendo. Y para eso requerimos, en efecto, un instrumento que nos ayude a monitorear esas intervenciones, esos compromisos que se han definido para la implementación del plan, y eso requiere, ¿no es cierto?, de un trabajo organizado, requiere que yo como organización, como Consejo de Recursos Hídricos, tenga claridad sobre quién tiene que hacer qué dentro del Consejo de Recursos Hídricos, de modo tal que podamos avanzar todos de la manera adecuada. Y de la misma manera es importante, como se ha precisado, no solamente hacer el monitoreo del instrumento, sino también la evaluación, conocer qué tanto hemos logrado los resultados esperados. Me imagino que como parte justamente del proceso de actualización del plan de gestión de recursos hídricos, se debe estar haciendo un proceso de evaluación para ver justamente lo que acabamos de comentar, ¿no? Qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos logrado los resultados que teníamos previstos inicialmente, ¿no? Entonces, necesitamos hacer que los actores de la cuenca se sientan parte de este consejo. Este consejo tiene la prioridad de velar, de atender aquellas particularidades, necesidades que se tengan en relación al recurso hídrico en las cuencas que forman parte del ámbito de influencia. Esa es su tarea. Y es diríamos también, un soporte también para un gobierno regional que entiende en efecto que el recurso hídrico es un recurso central para el desarrollo regional. Entonces, habiendo dicho esto, quiero compartir con ustedes el contenido de nuestra presentación porque creo que nos va a ayudar a poder profundizar sobre algunos elementos que nos permitan mirar hacia dónde tenemos que ir avanzando en relación al fortalecimiento de nuestro Consejo de Recursos Hídricos. Voy a compartir entonces la presentación. Me están informando que ya han encontrado la encuesta, el formulario en donde ustedes han registrado la información de la encuesta, entonces vamos a poder compartir los resultados como parte de la presentación. Muchísimas gracias más bien a todos y todas y disculpen por este inconveniente que hemos tenido con relación a Lynn. Algo ha habido con en este caso, no nos había sucedido antes. Ok, entonces ¿qué tenemos para nuestra presentación? Primero vamos a hablar de los roles y competencias en los consejos de recursos hídricos. Esto creo que es sumamente importante justamente para decir, ok, si las cosas no están funcionando, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Sí? ¿Qué nos falta como consejo? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestro desempeño y entonces que podamos cumplir nuestro rol adecuadamente? Vamos a mirar justamente el desempeño del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en este caso de la Cuenca Tumbes, desde vuestra lectura, desde lo que ustedes han podido compartir con nosotros para que les sirva también a ustedes y ver cómo pueden ir mejorando y seguir fortaleciendo este espacio. Y finalmente vamos a identificar algunos elementos que pueden contribuir también al fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos.
Bien, primero, tener claro, ¿no es cierto?, que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca forma parte de la estructura organizacional de la Autoridad Nacional del Agua. Hemos dicho, ¿sí?, que la Ley de Recursos Hídricos define con claridad este nuevo enfoque con el cual se realiza la gestión del recurso hídrico. Ya no hemos superado, estamos superando esta visión sectorial en relación al manejo de recursos hídricos, con lo cual la estructura organizacional que tiene ahora la Autoridad Nacional del Agua está apuntando a esta, justamente a implementar estos procesos de gestión integral de recursos hídricos. Por favor, si podemos apagar el micro, gracias. Está apuntando entonces a esta visión integral. Y si ustedes se fijan dentro de la estructura organizacional, el Consejo de Recursos Hídricos se encuentra justamente en la base, donde justamente es posible articular, integrar los procesos de toma de decisiones a nivel local con aquellos que finalmente llegan hacia el nivel nacional. Tienen entonces ustedes la posibilidad de actuar, de interactuar de manera bastante estrecha con la Autoridad Nacional del Agua. Pero ¿qué quiere decir también para las autoridades administrativas del agua, para las administraciones locales del agua? Quiere decir que bajo el enfoque que, como hemos precisado, tiene la Ley de Recursos Hídricos ahora, ya debemos ir fortaleciendo nuestra institucionalidad como autoridades locales en relación a esta visión integral referida al uso del recurso hídrico. Pues necesitamos también acompañar al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para avanzar en esta visión más integral desde los espacios locales, ¿no? Y que esta, digamos, vinculación que hay entre lo local y lo regional y lo nacional se cumpla siguiendo un poco esta estructura también. Es importante, básicamente, para recordar, ¿no es cierto?, que dentro del Consejo de Recursos Hídricos hay una diversidad de actores. Sabemos que se han ido incorporando nuevos actores según la normativa que permite, por ejemplo, ahora la incorporación de los usuarios de uso poblacional en la mesa que constituye el Consejo de Recursos Hídricos. Habíamos dicho que los consejos de recursos hídricos son justamente estos espacios de diálogo, de interacción, donde todos los actores se ponen de acuerdo sobre justamente cuáles son esos problemas principales que hay en la cuenca, qué acciones pueden llevarse a cabo para superarlas, cuál es la visión que tenemos, ¿no es cierto?, en el mediano, largo plazo, y cómo nos comprometemos a implementar un conjunto de iniciativas para poder lograr cumplir con esa visión, ¿no? Necesitamos entonces que este espacio cumpla ese rol de coordinación con los actores para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Es importante también tomar en cuenta, como habíamos mencionado, ustedes mismos hacían el comentario, ¿no?, pese a que el Consejo de Recursos Hídricos también participa el gobierno regional, aún es importante seguir haciendo incidencia para que se tome importancia a este espacio, a la participación de este espacio y también al apoyo en la implementación del instrumento que facilita la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Vamos entonces ahora a revisar con ustedes justamente los roles y competencias del Consejo de Recursos Hídricos. Como hemos precisado, ¿sí?, el rol que tiene el Consejo de Recursos Hídricos está vinculado a la coordinación con los actores para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Pero como parte de esta coordinación, el Consejo de Recursos Hídricos tiene entre sus tareas la de emitir opiniones, verificando la conformidad y compatibilidad de estas opiniones con el plan de gestión de recursos hídricos. Y eso es importante porque esas opiniones se suman, ¿no es cierto?, a los distintos elementos que se toman en cuenta para tomar decisiones. Entonces, ¿sobre qué puede emitir opinión el Consejo de Recursos Hídricos? Emite opinión sobre el otorgamiento de derechos de uso de agua y determinación del uso prioritario en caso de concurrencia, en caso en que los dos
se tengan requerimientos de ambos lados, ¿no? Es el Consejo de Recursos Hídricos quien determina finalmente a quién se asigna el derecho. En el establecimiento de parámetros de eficiencia y otorgamiento en el otorgamiento de licencias de uso de agua provisional, en la ejecución de obras de infraestructura hidráulica menor o privada que se proyecten en los cauces o cuerpos de agua, sean naturales o artificiales, como también de los bienes asociados al agua. Y finalmente también emite opinión para el otorgamiento de la autorización de reuso de agua residual tratada, remitiéndola, en este caso, a la Autoridad Administrativa del Agua para su trámite respectivo. Pero si se dan cuenta, entonces, el Consejo de Recursos Hídricos emite opinión sobre diferentes aspectos que tienen una incidencia significativa en relación a la gestión del recurso hídrico. Ahora, claramente, ¿sí?, para poder cumplir de manera conveniente, adecuada con esta función, el Consejo de Recursos Hídricos debe tener el conocimiento adecuado para que pueda emitir estas opiniones también de la manera, digamos, que en efecto contribuya a la gestión integrada del recurso hídrico. Debo tener los elementos necesarios, por un lado, en términos de conocimiento, pero también de información que me permita dar la opinión de la mejor manera y cumplir en ese sentido adecuadamente con mis funciones. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos todos en el Consejo de Recursos Hídricos con las capacidades necesarias para poder cumplir adecuadamente con estas funciones? Digamos, es un poco la interrogante que comparto con ustedes, porque de no ser el caso, necesitamos entonces realizar esfuerzos para que con apoyo de nuestra Secretaría Técnica podamos ir avanzando en la mejora de capacidades en este sentido. ¿Cuáles son otras de las tareas asociadas a este rol de coordinación? Recomienda también las acciones de supervisión y fiscalización en las fuentes naturales de agua que debe ejecutar la Autoridad Administrativa del Agua con el fin de prevenir los efectos de la contaminación de las aguas y quien debe emitir al final informes con los resultados sobre las intervenciones realizadas. Pero entonces, vemos aquí que tiene un rol el Consejo de Recursos Hídricos en relación a aquellas acciones que se pueden recomendar para la supervisión y fiscalización de las fuentes naturales. Entonces, nuevamente, ahí hay algunas acciones de incidencia que el Consejo de Recursos Hídricos puede desarrollar. También está entre sus tareas promover que los gobiernos locales vigilen la extracción de material de acarreo con el fin de proteger los cauces de los ríos y quebradas. Sabemos que este es un tema muy sensible, genera un impacto no solamente en términos ambientales, sino también en el incremento de las condiciones de riesgo frente a situaciones de lluvias intensas que, como sabemos, en contexto de cambio climático el nivel de incertidumbre es bastante alto. Entonces, hay un tema también importante que atender referido a este aspecto. ¿Cuál es el rol del consejero? ¿Sí? Primero, hay que, digamos, el consejero debe ejercer sus funciones y obligaciones considerando una participación dedicada y activa. Necesitamos, como ustedes bien lo mencionan, que los participantes, los miembros del consejo, participen activa y responsablemente dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Deben además promover la participación de sus representados en el proceso no solamente de planificación del instrumento como es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos, sino también en su implementación. Y otros aspectos importantes tienen que ver con informar a sus representados, que es parte del rol que tiene el consejero. Debe informar sobre las actividades realizadas, los acuerdos y productos logrados, y también sobre aquellos puntos de debate que deben adoptar criterios y sobre los cuales se deben de plantear propuestas para ser presentadas al Consejo de Recursos Hídricos. Si nos fijamos, en realidad, el rol del representante, del consejero en el Consejo de Recursos Hídricos
es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque como hemos dicho, el representante trae a la mesa del Consejo de Recursos Hídricos los intereses y necesidades de sus representados. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces de manera previa, este representante, este miembro del Consejo de Recursos Hídricos, ha trabajado con las organizaciones a las cuales representa para poder traer y poner a la mesa estas necesidades. Eso implica que estas organizaciones, en efecto, estén adecuadamente articuladas, organizadas, de modo tal que bajo, digamos, decisiones tomadas de manera consensuada, pueda este representante trasladar estos intereses y necesidades. Es importante que el consejero, que el representante conozca de manera clara estas funciones, porque este es el vínculo que permite establecer esta legitimidad que decíamos se requiere que tenga este Consejo de Recursos Hídricos. En tanto este grupo de representados sienta que este Consejo de Recursos Hídricos, a través de su representante, está siendo el espacio que permite atender, recoger mis necesidades y prioridades, van a identificar al Consejo de Recursos Hídricos como un espacio legítimo para el proceso de toma de decisiones vinculadas al recurso hídrico. En ese sentido, como hemos dicho, el rol del representante, del consejero, es fundamental. Pero claro, también es importante tomar en cuenta que los representados también tienen una responsabilidad y tiene que ver con lo que acabamos de decir. Es necesario que los representados se organicen, que tomen decisiones, que prioricen, que elijan conveniente y adecuadamente a su representante para que pueda participar en función a sus responsabilidades en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Este vínculo, este trabajo en cadena de articulación con estas organizaciones de los distintos usuarios y el trabajo con su representante es fundamental y estratégico para el fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos. Entonces aquí hay una tarea también importante. ¿Qué nos dice sobre el rol de la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica cumple un rol muy importante. Hemos dicho que la Secretaría Técnica es el punto de apoyo para el adecuado cumplimiento de las funciones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. En ese sentido, entre sus roles se encuentra el apoyar al Consejo de Recursos Hídricos para su adecuada gestión. Parte de ello implica lo que conversábamos hace un momento. Si el Consejo de Recursos Hídricos requiere emitir opiniones sobre determinados temas, entonces, junto con la Secretaría Técnica, se identificarán esas distintas acciones para el fortalecimiento de capacidades del Consejo de Recursos Hídricos. Que se requiere información, pues junto con la Secretaría Técnica se identificarán aquellas acciones que permitan disponer de esta información. También el rol de la Secretaría Técnica está vinculado a facilitar todo este proceso, ¿no es cierto?, de planificación de la gestión del recurso hídrico y el aprovechamiento sostenible a través de los instrumentos de gestión que han sido definidos para este fin. Y finalmente, apoya también al Consejo en la implementación de estos procesos de concertación que se requieren llevar a cabo en el marco de cumplimiento de sus funciones. Entonces, la Secretaría Técnica va a ser siempre el punto de apoyo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Por eso es importante que quien ejerza la Secretaría Técnica tenga el conocimiento necesario para que en efecto se convierta en un punto de apoyo. No estoy queriendo decir con esto que la Secretaría Técnica sea más que el Consejo de Recursos Hídricos. Como he precisado, es su punto de apoyo técnico. Vamos a ver entonces ahora con ustedes los resultados de la encuesta. Me dan un segundo. Los tengo acá. Ok. Sí los ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto.
Bien, entonces, de las respuestas recibidas, ¿sí? Tenemos en relación a la primera pregunta lo siguiente. Decimos, en la primera, el Consejo de Recursos Hídricos opera en forma estable y regular, es democrático y cuenta con una adecuada representatividad y asistencia. Más del 50% está de acuerdo y más del 38% muy de acuerdo. ¿Sí? Digamos que casi más del 90% está de acuerdo con que en efecto el Consejo de Recursos Hídricos opera de manera estable, regular, democrática y es representativo. ¿Sí? Habrá que ir mirando cómo en efecto esto se va consolidando, si esa es la lectura que se tiene en relación al funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos, habrá que ir viendo cómo esto se va consolidando a partir de esta información que hemos compartido el día de hoy. Los actores de la cuenca que participan en forma directa o indirecta en el Consejo de Recursos Hídricos comprenden sus fines, así como los roles que les compete. Más del 50% también está de acuerdo, algo de acuerdo, y más del 30% muy de acuerdo. Más del 80% en términos generales está de acuerdo con que, en efecto, el Consejo de Recursos Hídricos comprende cuáles son sus fines, así como los roles que le competen. Nuevamente, a la luz de la información compartida el día de hoy, habrá que ver cómo afianzamos, mejoramos esta situación definida acá de manera positiva por cada uno de ustedes. Las actividades de los planes de gestión de recursos hídricos están articuladas con los planes de desarrollo regional. En efecto, miren, casi poco más del 57%, en realidad algo del, poco menos del 70% como que está de acuerdo. Y casi que más del 30% no está convencido de que así sea, y en algunos casos hasta están algo en desacuerdo, como lo han precisado el día de hoy. En efecto, parte de lo que se ha comentado es que es necesario vincular el plan de gestión de recursos hídricos al plan de desarrollo regional, pues no se advierte una adecuada relación en estos instrumentos y eso dificulta también la implementación del plan. Existen instituciones en la cuenca que incorporan proyectos a nivel de idea, perfil o expedientes para implementar el plan de gestión de recursos hídricos de acuerdo a sus líneas de acción. Pues, según se precisa acá, un poco más del 55% está de acuerdo con que en efecto las instituciones incorporan proyectos facilitando el tema. No obstante, vemos acá que un poco más del 40% consideran que no están tan convencidos de este tema y en algunos casos, como habíamos dicho, están en desacuerdo. Con lo cual es necesario fortalecer, digamos, estas acciones referidas a, digamos, comprometer o hacer seguimiento a estos compromisos definidos por las instituciones en relación a el desarrollo de proyectos que faciliten la implementación de nuestro plan. El Consejo de Recursos Hídricos ha logrado involucrar y comprometer la participación de los principales actores que intervienen en la cuenca, pues casi que más del 90% está de acuerdo con que en efecto, en términos de un proceso participativo, este va por buen camino, ¿sí? Entonces digamos que en esa línea habrá que ir justamente, como digo, seguir avanzando en la medida que se considera que es positivo, habrá que ir avanzando en esa línea e identificando cuáles podrían ser las necesidades de mejoras para que cada vez más involucramiento, esta participación de los actores en la cuenca se vaya consolidando y en ese sentido generando un efecto positivo en relación al fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos. ¿Tiene el Consejo de Recursos Hídricos acceso a información para la toma de decisiones? La mayor parte de los que han respondido consideran que sí. Estamos hablando de casi que el 75% está de acuerdo con que así es. No obstante, el otro 25% no está convencido de que en efecto se tiene toda la información necesaria para la toma de decisiones. El Consejo de Recursos Hídricos cuenta con grupos de trabajo relevantes y proactivos. Casi que el 85% considera que en efecto
los grupos de trabajo son proactivos, son relevantes para el trabajo que se tiene que hacer en la cuenca, no obstante, hay casi que un 15% que considera que todavía es necesario mejorar este trabajo. El Consejo de Recursos Hídricos logra acceder a fuentes de financiamiento para la implementación del plan. Vemos claramente que aquí hay como una división en relación a esta afirmación, ¿no? Definitivamente casi que el 50% está como de acuerdo con ello, no obstante otro grupo, incluso hay casi un 10% que está en desacuerdo, que no se logra acceder a fuentes de financiamiento, con lo cual el tema de financiamiento es todavía en efecto y claramente una tarea pendiente, ¿no? Los acuerdos adoptados por el Consejo de Recursos son implementados por los actores, pues se considera casi el 50% que en efecto así es, no obstante, hay casi un 20% que considera que no es el caso, y otro grupo con casi el 24% que no está muy de acuerdo con este tema, con lo cual el tema de lograr el cumplimiento de los acuerdos por parte digamos, la gestión realizada en el marco de la intervención del Consejo de Recursos Hídricos, es necesario seguir trabajando en lograr el cumplimiento de estos acuerdos que uno podría decir fundamentalmente, una vez más, tienen que ver con el nivel de incidencia que se puede hacer desde el Consejo de Recursos Hídricos. Y finalmente, la Secretaría Técnica está equipada con suficientes recursos humanos y financieros, pues digamos que un poco más del 70% considera que sí, la Secretaría Técnica tiene suficientes recursos humanos y financieros, no obstante casi un 30% considera que no, con lo cual es importante ver qué podemos hacer desde el Consejo de Recursos Hídricos para fortalecer a la Secretaría Técnica con los recursos humanos y financieros que requiere. Bien, como hemos visto, aquí desde vuestra lectura, que fundamentalmente está basada en vuestras percepciones, podemos tener una aproximación desde ustedes mismos, como preciso, en relación a cuál es la situación que tiene en este momento el Consejo de Recursos Hídricos y en qué temas podría seguir trabajando. Vamos entonces a continuar con la presentación. Entonces, algunos elementos que permiten el fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos. Como decíamos, es necesario fortalecer la institucionalidad de sus actores y que faciliten esta gobernanza. Habíamos hecho mención en relación a este rol del consejero que contribuye a la legitimidad del espacio del Consejo de Recursos Hídricos y con ello también a su institucionalización, porque en tanto de manera recurrente se utiliza este espacio como espacio para la toma de decisiones en lo que corresponde a recursos hídricos, pues se irá cada vez más institucionalizando como tal el Consejo de Recursos Hídricos. Permite entonces el Consejo de Recursos Hídricos, o debe permitir, debe facilitar la concertación, la conciliación, la coordinación, la generación de compromisos, pero también la corresponsabilidad, ¿no? Y la exigencia en la rendición de cuentas, que tiene que ver un poco con lo que se miraba hace un momento, es decir, qué tanto se logran cumplir los acuerdos. Y compete justamente al Consejo de Recursos Hídricos hacer seguimiento, hacer incidencia en el cumplimiento de esos acuerdos. Es importante también el encuentro entre, como hemos dicho, entre los representantes y los representados. Y como ustedes mismos lo han advertido ya en la encuesta, es importante también tener una secretaría técnica robusta, consistente, que pueda estar en las condiciones adecuadas para brindar el soporte técnico que el Consejo de Recursos Hídricos requiere. Se necesita de grupos de trabajo territoriales y temáticos, es parte también del trabajo que se viene haciendo desde la Cuenca Tumbes. Sabemos que los grupos de trabajo se constituyen también un soporte importante para la implementación del plan, para la atención de distintos problemas particulares que se presentan en la cuenca, ¿no? Y definitivamente fortalecer la promoción de una cultura del agua sirve también para que el Consejo de Recursos Hídricos
encuentre, ¿no es cierto?, un contexto que facilite la implementación de las distintas acciones que se requiere como parte de la gestión integrada. Bien, vamos entonces ahora a compartir con ustedes este caso en los grupos de trabajo. Vamos ahora, Pamela nos va a ayudar a pasar a los trabajos de grupo y el ejercicio va a consistir en responder a estas dos preguntas fundamentalmente desde este caso presentado que corresponde a una situación. Imaginémonos que estamos en una situación en nuestra cuenca en la cual existe un exceso de extracción informal de material de acarreo sin un adecuado control en nuestros ríos de la cuenca. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación, imaginémonos que estamos en una reunión en el Consejo de Recursos Hídricos y tenemos que definir qué acciones se deben tomar en cuenta desde el Consejo de Recursos Hídricos según sus competencias. Esa es una pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿qué pueden hacer los consejeros en su rol y como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? ¿Ok? Vamos entonces ahora a responder estas preguntas en grupo. Le pedimos a Pamela que por favor nos dé 25 minutos de trabajo de grupo para poder responder a estas preguntas. Como es usual, recuerden por favor, Pamela nos va a compartir en el chat de cada grupo el link del Jamboard en donde vamos a encontrar estas preguntas y digamos, vamos a poder responder a ellas en grupo. Los invito a todos y todas, por favor, a que cuando entremos a los trabajos de grupo podamos abrir nuestras cámaras, abrir nuestros micros, de modo tal que facilitemos el diálogo, la reflexión en torno a este tema. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a dividirnos en trabajo de grupo. Pamela, por favor, ¿nos ayudas? Son 18 personas. ¿Cuántos grupos serán? Vamos a hacer 4 grupos. 4, ok. Sí. Bien. Bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a empezar la plenaria y para ello le vamos a dar la palabra al grupo 1. Por favor, María Gracia, si pudieras compartir los resultados del grupo 1. Ok, un momento. Por favor, a quienes les falte completar el formulario de asistencia, no se olviden, lo tienen en el chat, por favor, para que se registren. ¿Sí se logra ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Dice, ¿qué acciones debe tomar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca según sus competencias? Como hemos considerado capacitar a las municipalidades distritales y provinciales sobre el procedimiento para la autorización de la extracción de material de acarreo, supervisiones a la actividad de extracción de material de acarreo y capacitación a las personas que extraen el material de acarreo en el proceso de extracción y procedimiento para la solicitud de la autorización. La pregunta número 2 nos dice qué puede hacer los consejeros en su rol como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Número 1, promover que las municipalidades distritales y provinciales aprueben ordenanzas de incorporación en el TUPA, el procedimiento de extracción de material de acarreo. Número 2, promover que las municipalidades implementen la supervisión a las actividades de extracción de material de acarreo. Número 3, promover que las municipalidades implementen el PAS para las personas que extraen material sin autorización correspondiente. Y número 4, que las municipalidades lleven el control de las áreas donde han autorizado la extracción de material de acarreo. Muchísimas gracias, María Gracia, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos a darle la palabra al grupo 2, por favor. Juliana Laván.
Sí, buenas tardes con todos. Keren, si por favor proyectas lo trabajado. ¿Me confirma si ya se visualiza? Sí, sí, Solisa, gracias. Ok. Bueno, en el grupo 2, para la primera pregunta, ¿qué acciones debe tomar el Consejo de Recursos Hídricos según sus competencias para el tema de exceso de extracción de informal y material de acarreo? Hemos puesto de promover un trabajo articulado entre las autoridades locales y la ALA Tumbes para el aprovecho sostenible de recursos. Como otra acción es fomentar que los gobiernos locales vigilen y fiscalicen la extracción de material de acarreo a fin de proteger los cauces de los ríos y quebradas. De ahí hemos puesto el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de los gobiernos locales sobre los lineamientos para la extracción de material de acarreo, y como una cuarta acción se precisó el articular con Fiscalía Especializada en materia ambiental para la vigilancia y sanción de la extracción informal de material de acarreo en los cauces de río. Referido a la pregunta 2, ¿qué pueden hacer los consejeros en su rol y como miembros del Consejo de Recursos Hídricos? Se precisó una propuesta para un manejo adecuado de material de acarreo en ríos y quebradas. Como punto 2, acción 2 sería proponer acciones de sensibilización para la conservación del cauce de los ríos, y como una tercera acción sería promover la participación de los actores involucrados. Eso es lo que hemos podido trabajar en el grupo número 2. Gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por compartir los resultados del grupo 2. Damos la palabra al grupo 3. Ángel Mera, por favor. Sí. A ver, no sé quién puede compartir ahí la pantalla. Yo les ayudo en compartir. Ya. En este caso, esa es la pregunta número 1, ¿no? Así es. Ya. En este caso están preguntando el exceso de extracción informal, ¿no? Estamos hablando de un exceso de extracción informal, ¿no? ¿Qué acciones debe tomar el Consejo según su competencia, ¿no? Articular con los actores competentes para identificar las áreas de mayor presión para articular esfuerzos. Notificar a los responsables y, si es necesario, sancionar. Vamos a la segunda pregunta. Ya, si existe un exceso de extracción informal de materia de acarreo sin adecuado control en los ríos de la cuenca, ¿no? Articular acciones con los entes competentes, ¿no? Distribuir responsabilidades entre los consejeros para atender estos casos, como en el ejemplo representante del gobierno local. Legislar para evitar casos similares como este. Existe normatividad regional vigente, ordenanzas con tipificación de sanciones para este tipo, que los consejeros puedan supervisar la aplicación de la normatividad según su competencia. Instalar avisos preventivos para evitar estas situaciones. Vigilancia para evitar estas situaciones desde los gobiernos locales y la autoridad administrativa del agua. Ese es de lo que hemos trabajado acá en este grupo 3. Gracias. Gracias, Ángel, por compartir la información del grupo 3. Y finalmente el grupo 4, por favor, Fermín Pacheco. Fermín, ¿nos escuchas? ¿Alguien del grupo de Fermín? Ya, a ver, buenas tardes. Buenas Julio tardes. Benítez saluda Julio, ¿qué tal? a todos los colegas y amigos. Ya, en el grupo 4 hemos considerado que ante el caso de la existencia de un exceso de extracción informal de material de acarreo sin adecuado control en los ríos de la cuenca, ¿qué podría hacer el Consejo conforme a sus competencias? Bueno, el grupo hemos concertado que puede brindar el acompañamiento técnico a los gobiernos locales para que se generen instrumentos de gestión para la protección de sus cuencas. O sea, por ejemplo, cómo serían las autorizaciones, el tema del TUPA, planes de control, de fiscalización, el tema de los instrumentos de gestión ambiental, etcétera, ¿no? También puede actuar como un ente articulador y consultivo
convocar a las partes involucradas y a otros actores para consensuar en una solución al problema. Asimismo, plantear la formalización de la actividad cuando el material tenga uso favorable para una comunidad o un proyecto, sin que ello signifique ceder el necesario control sobre los ríos de la cuenca. Eso es lo que hemos consensuado como grupo. Ok, y sobre la pregunta 2. Ver la participación activa de los gobiernos locales en un problema que es latente y articular esfuerzos para fortalecer estas entidades en la toma de decisiones. Perfecto. Muchísimas gracias. Fermín, por favor, perdón, Julio, Benítez, por compartir los resultados del grupo 4. A ver, a través de este ejercicio, de este caso, hemos identificado en algunos casos articulados justamente a los roles, competencias que tiene el Consejo de Recursos Hídricos en materia de, justamente referido al tema de material de acarreo. Hemos visto que tienen una función específica sobre el particular que tiene que ver básicamente con promover acciones de articulación, coordinación, y en ese sentido es que justamente ustedes han planteado alguna serie de intervenciones, ¿no? Desde el Consejo de Recursos Hídricos es importante, por ejemplo, aquello que se menciona en relación a la posibilidad de orientar a los gobiernos locales como autoridades que tienen la competencia para otorgar los permisos, pues diseñar, contar con los instrumentos necesarios para garantizar que este tipo de actividades se realicen de manera formal, siguiendo los procedimientos adecuados, estableciendo para ello un protocolo, un procedimiento aprobado por la municipalidad, realizando los estudios que para ello se requiera. Y en ese sentido es importante entonces que desde el Consejo de Recursos Hídricos como que se motive, se promueva un poco las condiciones adecuadas para que, digamos, los actores puedan hacer, por un lado, cumplir con sus funciones, pero por otro lado, los usuarios también puedan desarrollar estas actividades. El tema de supervisión y vigilancia, como hemos visto también como parte de las funciones, también es una actividad importante que los consejos de recursos hídricos pueden desarrollar. Por otro lado, se llama la atención también en relación a la posibilidad de articular, ¿no es cierto? Articular con los diferentes actores involucrados en relación a este tema, y entre ellos justamente, por ejemplo, la posibilidad de articular con la Fiscalía para que en caso corresponda implementar medidas de sanción, pues estas se puedan llevar a cabo siguiendo los procedimientos. No obstante, partimos de una lectura de que es importante orientar, ¿no es cierto?, contar con instrumentos y en ese sentido favorecer las condiciones para que se manejen los recursos de manera adecuada. Por otro lado, desde los consejeros, ¿no es cierto?, como miembros del consejo, también han planteado ustedes una serie de intervenciones. Entre estas se ha puesto énfasis justamente en relación al grupo, al representante, ¿no es cierto?, de los gobiernos locales, para que a través de este representante se puedan implementar las acciones correctivas necesarias, acciones de supervisión que también como autoridad local se deben llevar a cabo, medidas de control, de supervisión, como hemos precisado, pero también ustedes han llamado la atención nuevamente sobre esta importancia de sensibilizar, ¿no es cierto?, informar a la población, a los usuarios, para que de manera preventiva también se pueda actuar. Entonces vemos cómo aquí es importante esta intervención que se puede realizar desde el Consejo de Recursos Hídricos de manera articulada con diferentes actores para atender situaciones particulares que se pueden presentar en nuestra cuenca. Hemos entonces mirado estas funciones como parte de los materiales complementarios que ustedes van a poder encontrar en nuestra plataforma. Van a encontrar una matriz de competencias donde van a identificar de manera más detallada cada uno de estos roles y funciones que tiene el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, como también la Secretaría Técnica.
Y en ese sentido, entonces, estamos hoy, de cierto modo, cerrando con nuestra unidad didáctica 2, pero para ello, y para que ustedes puedan complementar adecuadamente, tal como lo hemos solicitado al inicio de esta sesión, estos recursos que sirven para el desarrollo de nuestras sesiones, en particular nuestras sesiones con la Cuenca Tumbes, vamos a compartir con ustedes cuáles son estos ejercicios que se requiere puedan completar para la siguiente sesión. Vamos, entonces, Pamela, gracias. Ok, tenemos como parte de nuestra última sesión 4, aquí las lecturas complementarias, donde van a poder revisar información, un documento vinculado a cuencas sostenibles, algunos fundamentos y recomendaciones sobre aquellas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para promover el desarrollo sostenible en los ámbitos de cuencas, y este documento de la matriz de competencias que les había hecho mención, en donde ustedes van a poder mirar de manera más detallada estos roles y funciones como habíamos indicado, y en ese sentido orientar, como habíamos también señalado, aquellas intervenciones que podrían ayudar a seguir fortaleciendo las capacidades del Consejo de Recursos Hídricos de manera más específica, de manera más puntual, vinculada a esas tareas que el Consejo de Recursos Hídricos requiere desarrollar. Tenemos también esta otra sección que corresponde a queremos saber qué piensa sobre la sesión 4. Aquí les pedimos que puedan compartir vuestras inquietudes, vuestras preguntas en torno al tema que hemos tratado en la sesión del día de hoy, donde, como ustedes han podido ver, hemos profundizado un poco más en relación a estos roles que tiene el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero también en torno al rol que tienen los propios consejeros como representantes de los diferentes grupos de usuarios que tenemos en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Les pedimos, como parte del ejercicio para después de esta sesión, hacer lectura de un artículo bastante corto que van a encontrar en este boletín de Lana, que lleva por título La importancia de medir la funcionalidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, un poco para que podamos tener una visión complementaria de cómo es que debemos entender el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero también de, en el caso de estar interesados, cómo podemos ir midiendo el avance, esta funcionalidad que puede tener el Consejo. Como les decía, estamos cerrando nuestra unidad número 2, nuestra unidad didáctica número 2, y vamos a ingresar a esta otra sobre la cual de cierto modo hemos adelantado algunos elementos el día de hoy en relación a las reflexiones que nos compartieron al inicio de la sesión. Vamos a entrar a la unidad didáctica número 3, donde vamos a mirar de manera más específica ahora los instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, ¿sí? Y aquí ustedes van a encontrar como ejercicio antes de la sesión un Jamboard en donde van a poder indicarnos ustedes cuáles son los instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos que ustedes conocen, ¿no? Y cuál es la utilidad. Como siempre, vamos a hacer uso de estas notas adhesivas. En estas notas adhesivas vamos a colocar nuestro nombre y nuestra respuesta. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión de recursos hídricos que conoce usted del Consejo de Recursos Hídricos y cuál es su utilidad? ¿Bien? Ok, entonces los invitamos a todos y todas a hacer uso de estos recursos para participar de manera activa en el curso, y habiendo llegado ya al final de esta sesión, nos despedimos esperando todos se encuentren bien y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos y todas.